Bienvenidos al podcast de Asunción Post-Apocalíptico. Hoy tenemos como tema principal cómo dedicarte a tu vocación sin morir de hambre en el intento. Así mismo. Una pregunta que todos nos hacemos. Acá ya me pasó el micrófono el señor Soria. Bueno, quería tocar este tema porque muchos estamos muy limitados por el propio sistema, la cuestión económica, política, social del país, y nos guiamos mucho por qué es lo que más vende, qué profesión es la que más se demanda y todo ese tipo de cosas, y dejamos mucho de lado cuál es nuestra pasión real. ¿Cuál es tu vocación en sí? Claro. Lo que te lleva a la presión social es a elegir un trabajo de oficina con un jefe. Un trabajo rentable. Exacto, que venda el sistema, que venda a tu familia en sí. Pero bueno, vamos a presentarnos, ¿verdad? Luis Soria, ¿verdad? Obvio, claro, yo soy Luis Soria. Su presentador, su voz, su servidor, Luis Soria. Muy bien, mucho gusto. Yo soy Carolina Canese. Yo soy Ernesto Casaxia. James Bond. Yo me llamo Joel Gex. Bueno. Espera, Gex es tu... sí, o sea, tu apellido real. ¿Tu apellido real o tu apellido Sí, de aunque banda? la gente no crea así. No es un nick, es mi apellido real. ¿Qué le queda? Max Power. Yo tengo una pregunta. ¿Me puedes repetir el nombre del tema? ¿Cómo dedicarte a tu vocación sin morir de hambre en el intento? El pensamiento de la gente que tipo está metida en el emprendedurismo y eso no es cómo hacer lo que querés y no morir de hambre, es cómo no morir de hambre y después para tener dinero para hacer lo que querés, más o menos piensan ellos, ¿no? O sea, nosotros pensamos una onda, bueno, a nosotros nos gustan cosas que no son rentables y lastimosamente el mercado de repente no pide tanto eso, ¿verdad? Pero es una forma de pensar. Claro, de repente, pero ser también freelance en un país así como Paraguay es muy rentable porque vos tenés varias empresas que son, de verdad que sí podríamos decir explotadoras, pero tenés un mercado interesante para innovar en publicidad, diseño gráfico y demás, lo que vos quieras, en sí. Es un mercado abierto, pero bueno, hay que batallar desde abajo. O sea, yo lo que quiero es agarrar ese tema y desarmar, de verdad, con bisturí la pregunta y ver qué es lo que hay de fondo de ahí. Bueno, en principio todos siempre tenemos así el sueño que nos guía, algo que nos enriquece, ¿verdad? Y a partir de ahí tenés tu idea de lo que querés hacer. Pero después, así como ya dijimos varias veces acá, chocas con el mercado y ahí te empezás a preguntar qué tanto podemos, ¿verdad?, acercarnos a eso, y ahí comienza esa disputa, ¿verdad? Y bueno, yo creo que más de uno se puede sentir familiarizado con eso, ¿verdad? Yo creo que sí. Nadie se escapa de esa sensación, probablemente, ya sea de lo más popular, ser futbolista acá, o ser músico, o arte, o qué sé yo, comunicación y cosas así. Exacto. No creo que nadie se inmiscuya acá. Todo el mundo estamos adentro de eso. En algún momento de tu vida te cuestionaste esto. ¿Cómo vivís de lo que te gusta? ¿Cómo no ser forzado a ser abogado o ingeniero en todo caso? Muchísimos casos. Yo creo que ahí lo va primero el tema. La gente vive de lo que le gusta, o ese es tipo un cierto porcentaje de la población que se atreve a hacerlo, porque hoy, por ejemplo, ya es curioso que hoy hablemos de este tema, porque hoy he visto que mucha gente compartía, ahora en mi muro he visto un meme que decía cuando logras trabajar de ser artista, ¿verdad? Y el meme de esos dos tipos que era algo... Lo logró, ese maldito hijo de puta lo logró. Todos te odian. Lo que pasa es que Porque eres así. para vivir de ser artista no basta el talento realmente. Yo creo que los que logran tienen demasiada disciplina. Aparte del gran talento que tengan, ¿verdad? O incluso algunos no tienen tanto talento, pero saben cómo venderse, cómo llegar al público, cómo ser constantes, mejorar o lo que sea. Exacto, yo también pienso que publicitar lo que es el arte es muy importante. Como decís, no solamente el talento. Yo creo que en todas las fases, en todas las facetas de la vida también se aplica eso. Saber vender tu obra o la forma de hacer en tu trabajo. Y ahí lo dijiste bien, publicitar. O sea, convengamos que sea artista o lo que fuese, si vos tenés capital para apoyarte encima, medio que te ayuda. Ya sea que tu arte sea bueno, no, o sea, no sé, para un público o no. O sea, si tenés plata para publicitarlo, eso te va a ayudar. Claro, pero también hay muchísima gente que no consigue plata al instante, pero bueno, la va batallando día, años para conseguir un sponsor. Por ejemplo, va a miles de concursos, a miles de exposiciones.
Va a recitales gratis, cobra gratis, prácticamente 5 años de su vida tocando o Cobra dibujando gratis, gratis. ofrece gratis su servicio. Claro, así. Ya. Y para justamente hacerse conocer, digamos. ¿Ustedes le conocen a ese rapero argentino Woz? Sí, el de canguro, patada de canguro, El de golpe canguro, duro, sí. claro, buenísimo. Y la otra vez he visto una entrevista de La Garganta Poderosa, ¿verdad? De Woz. Y el tipo en ese momento agarró y decía algo referente a que yo entiendo que soy un privilegiado por poder haber tenido los medios para hacer mi música como yo quiero, para publicitar mi música como yo. Porque hay muchísimos pibes en los barrios y eso que por más que tengan mucho talento, no tienen los medios y no lo pueden. O sea, existe algo de meritocracia en el tema de tipo también ser exitoso en las cuestiones del arte. Eso que hay veces que hay falta de oportunidades. Sí, exacto. Sí, pero como- generalmente se dan por situaciones así casi de suerte, ¿verdad? Por eso no es bueno tener como parámetros porque hay gente que llega, pero hay una serie de factores que se dieron, ¿verdad? Y entonces, al fin y al cabo, no es otra vez algo, un ejemplo de que se puede, ¿verdad? Sí, exacto. Yendo a la música, por ejemplo, en Argentina, sí, en este tema del freestyle y todo lo que quieras, también hay un mercado enorme con Red Bull y varias marcas que apoyan este rubro. Acá en Paraguay yo conozco varios pibes que están así luchando desde abajo, yendo a peleas de gallos, así tocando gratis. Y nada, es un mercado muy cruel porque en este país no existe auspicio si es que no tenés amigos literalmente poderosos como literal, o sea, haciendo freestyle tenés que tener productores de cumbia y eso atrás de vos. Claro. O cosas así para llegar a competir o un campeonato sudamericano que no te garantiza nada otra vez. Al menos de este país siempre hablando. Claro, entonces como segundo punto importante, aparte de tener estrategia y dedicación, los contactos hacen la diferencia. Exacto. Tener continuidad en buscar contacto. Así mismo. Muy importante. Claro, y sobre eso estuve investigando, por ejemplo, cómo hacer para ser un buen pintor y vender tus obras. Bueno, y lo que había visto que recomendaba justamente un profesor y pintor que tenía una galería era saber venderte y hacer contactos en ese camino, o sea que está todo conectado, porque mientras más amigable seas, más carismático, y mientras mejor sepas venderte sin caer pesado, ¿verdad? Sin estar tratando de insistir o lo que sea, sino sabiendo cómo llegar a alguien, mejor te posicionas. Sino que manejando tus tiempos, ¿no? Claro, sabiendo justamente aparecer en los lugares indicados y conociendo a todos los contactos indicados para tu rubro o que puedan conectarse con eso. O sea que justamente ahora con esta nueva ola de gente que va agarrando nuevas tendencias, los tatuadores. En el rubro de los tatuadores también hay muchísimas personas que tienen un mercado enorme, que se van por ejemplo a eventos como Neypor y Frontera, por ejemplo, que ahora va a estar haciendo una actividad próximamente el viernes. Que son esos eventos que te impulsan también porque te van haciendo una publicidad prácticamente gratuita, porque sumas tu tiempo, estás toda una tarde, estás a veces 5 o 6 eventos, pero la gente va a hacer copa porque tiene un tatuaje gratis, por ejemplo, y los tatuadores que están así en su tercer, cuarto tatuaje se van perfeccionando, haciendo error y prueba. Y nada, ese es un rubro también que me interesa muchísimo porque es una de las pruebas también de que con eso también se puede vivir. No es solamente que la gente te conozca, sino que ser insistente, ir a vender también tu obra. Y en este caso el tatuaje, que es algo muy delicado, que muchísima gente tiene como tabú todavía. Por las nuevas generaciones como que la van adoptando como parte de su identidad. Se rompió. Exacto. Pero es interesante eso que están tocando Caro y Luis, ¿verdad? Porque algo también me pongo a pensar, más allá de tu gusto en particular, ya sea lo que menciona, ¿verdad? El tema de los tatuajes o el tema de la pintura, es como que al fin y al cabo eso de hacer tu camino a la hora de vender, ¿verdad? O sea, al final el producto es como que se deja de lado también hasta tu producto, hasta tu obra, porque pareciera ser que si vos entras en esos términos, o sea, sabes descifrar cómo meterte en el mercado, después ya no importa qué vendes. O sea, lastimosamente, este tipo de mercado nos obliga a eso. O sea, nos obliga a centrarnos en cómo voy a hacer llegar mi trabajo antes que mi trabajo en sí, ¿verdad? Entonces eso indudablemente hace perder valor a nuestro trabajo, a las cosas que hacemos, ¿verdad? O sea, nos desenfocamos ahí y terminamos muy parecidos todos, ¿verdad? Buscando eso, los contactos, buscando siempre la manera de cómo llegar a la gente, ¿verdad? O sea, y pareciera ser que ese es nuestro arte ahora, ¿verdad? No sé si está muy bueno tampoco, pero bueno, o sea, lo que estamos haciendo, no nos salvamos
hablamos de eso, o sea, ¿no es? Inexorablemente vos estás diciendo que prácticamente el artista tiene que maquillar lo que es su obra para hacer parecer la obra de otros o la obra que le gustaría a otros. Claro, o se sale de lo que es, digamos, esa idea primaria de hacer lo que yo creo, lo que yo quiero expresarme. Bueno, aunque socialmente estamos obviamente determinados, o sea, cualquier pensamiento, por más propio, por más individual que creamos, está determinado, porque vivimos en un ambiente social, indudablemente tenemos un pensamiento que siempre nos, ¿verdad? Que nos invade de otras personas. Claro. Pero en este caso, a la hora de enfocarnos, a la hora de lo que es el vivir de tu trabajo, ¿verdad? Cada vez está más hacia ese lado. O sea, claro. Tipo que, al menos conscientemente, ¿verdad? Igual probablemente siempre tengamos algo propio, ¿verdad? Me hiciste acordar a esa, creo que es Picasso el que dijo, la cuestión de que de repente él tenía mecenas, ¿verdad? Que era una clase aristocrática de eso, que consumía cosas extravagantes y tipo así, algo, a veces tipo él decía así que las cosas que él menos pensaba que eran buenas le encantaba a ellos, ¿entendés? Entonces que empezó a producir arte para ganarse la vida y que reconocía que eso no era precisamente ser un artista. O sea, hay una diferencia entre complacer una demanda de excentricidades de las personas que pueden pagar, ¿verdad? Por ese tipo de cosas, a hacer el camino del artista de uno mismo. Porque al final creo que si entramos a ver así lo que es el hacer arte o el ser un artista, no va por qué es lo que vende o qué es lo que no. Va por la intención del artista en sí mismo. Ese, por ejemplo, es un tema muy interesante también. O sea, ¿qué es justamente? O sea, ya que tenemos ahora una idea, de repente podemos también abarcar hacia algo mucho más profundo. ¿Cómo nace el arte? O sea, ¿qué es el arte? El arte es algo que autónomamente, así directamente tenemos ganas de hacer o es para justamente querer decirle algo a la sociedad. O sea, de repente estaría bueno también aprovechar estas líneas, ¿verdad? Para irnos a lo profundo y capaz ahí también tengamos muchas más certezas de lo que estamos hablando, ¿verdad? Perfecto, claro, chicos. Yo le rezo algo de Pablo Picasso, ¿está bien? Bueno. Dice, un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta. Claro. Claro. O sea, que justo estás diciendo algo que quería mencionar. Que hay veces que un artista logra hacer lo que realmente quiere si es que se enfoca a encontrar al público que le gustaría consumir eso. O sea, difícilmente hagas algo que a nadie en el mundo le guste. Es cuestión de perfeccionar eso que querés hacer y obviamente ser autocrítico, ¿verdad? Pero dentro de eso podés quedarte en lo que querés realmente transmitir. Y bueno, yo creo que ahí está la clave. Combinar lo que querés hacer, cómo querés hacer y enfocarte en el público que realmente va a buscar eso y no estar tratando de vender eso a alguien que no le va a gustar definitivamente, ¿verdad? Y algo también que vi en un video, ¿verdad? De este pintor que mencioné, que se llama Ángel Montero. Bueno, él tenía una galería de arte, ¿verdad? Y tenía dos tipos de pintores y artistas. Uno era el que se pasaba todo el día pintando y no paraba y era un maestro, era impresionante. Pero ¿qué pasaba? Él exponía sus obras y no vendía. Porque el tipo no se iba todo el día a la galería, no hablaba con nadie le conocía, nadie le tenía en cuenta. Entonces al final, por más bueno que era, qué sé yo, parecía que la gente se sentía lejana a su obra. Es muy cara, es muy esto. En cambio había otro artista que no se mataba pintando y según él no era el mejor, no le impresionaba su obra, pero dijo, le voy a dar una oportunidad. Por ahí vende algo, qué sé yo. ¿Y qué pasó? Él sí se iba a la galería, hablaba con todo el mundo, le caía bien a la gente, qué sé yo. Alguien llegaba a mirar su cuadro, hacía un buen comentario y, ¿a cuánto está? Y a tanto. ¿Y cómo querés el marco? Y la verdad que me gustaría decir, así sin problema, te hago así, qué sé yo. Y el tipo vendió muchísimo. Entonces ese ejemplo me pareció clave, ¿verdad? Porque se nota que si es que sabes encauzar lo que te apasiona, podés venderle al público que justamente va a querer eso. O sea, lo que decís es que si vos querés vivir de lo que te gusta, tenés que flexibilizar de repente lo que te gusta con lo que pueda ser consumido
y orientar hacia ello. O sea, no necesariamente cerrarse en algo extremadamente... Porque ahí sí, es cierto, el ejemplo ilustra perfectamente eso. Hay artistas, y seguramente que nosotros nunca conocimos, que son grandes artistas, pero ¿qué pasa? Son tan cerrados y tan que se quedaron así, qué sé yo. Claro. Que no muestran lo que hacen. Pero ahí podemos O muestran, preguntarnos, pero con bajo perfil. podemos preguntarnos también, pero entonces ¿es mejor el que vende? O tipo, al fin y al cabo, el vender es lo que va a hacer la diferencia. Y es relativo porque en el arte todo depende de gustos, pero Claro. técnicamente puede que uno sea mejor y no sepa Claro. venderse. Pero dijo algo, mira, a algunos no les gusta venderse ni estar ahí, ¿verdad? Hablando. Entonces que contrate a alguien o que se asocie con alguien que sí quiera vender su obra. Porque vos sabes que sobre gustos no hay nada definido y en este caso, en el lugar y en el momento donde estamos, yo creo que la gran mayoría de personas lo que vende es lo mejor. Claro. No hay nada que hacer. Se nota, pero se puede desperdiciar eso si es que... Claro, yo también conozco varios artistas que, por ejemplo, tienen muchísimas buenas obras de arte, también pintan re bien, pero como que tienen ese pánico escénico de que otra persona le diga qué piensa de esa obra. Como que solamente amigos se expone y los amigos, como ya sabe la crítica, es como que va solamente absorbiendo la misma crítica que escucha, pero se cierra a la crítica de los demás. Y algunos ni a sus amigos les muestran, Exacto. por más buenos que sean. Hay un tema ahí que al final realmente nos condiciona mucho. Ponele, hablemos de música para no generalizar todo, ¿verdad? Y lo que es su arte de ustedes dos. Claro. A veces uno cuando es consumidor nomás luego de música, lo primero que llega a consumir es música muy popular, muy conocida y muy vendida, ¿entendés? Sí. ¿Por qué? Porque vos buscabas, por ejemplo, qué sé yo, hoy, conste que hoy en día tenemos la posibilidad de buscarlo en internet. Antes tenías que irte a la tienda de discos, Así. ¿verdad? O a esperar que salga algo en la radio. Y lo que salía en la radio era lo que más vendía. O sea, hay una especie de... acá en nuestra realidad lo que más se vende pues probablemente no sea lo mejor porque hay gustos para todo, pero es lo que más probablemente va a llegar a oídos de personas que van a ser influenciadas por eso y que van a seguir reproduciendo y van a eternalizar esa intención de arte en el tiempo, ¿entendés? O sea, Claro. ahí hay una cuestión que a un artista vive cuando se lo conoce. Vos le revivís a un artista cuando ves su cuadro, cuando escuchas una obra de él. Y entonces la música que más suena, por ejemplo, es la música que más vive a nuestro alrededor. Sí. Entonces, yo no hago un juicio de valor de qué es mejor o qué es peor, pero sí hago la observación de que lo que está vivo ahora es lo que más se vende. Te quiero una contracara de eso. Vamos a entrar un poco en literatura. Por ejemplo, un autor que se llama Frank Kafka. Por ejemplo, así para hacerlo rápido, él decidió, antes de morir, decidió que sus obras no sean exhibidas. Él no quería publicitar ninguna de sus obras. Inclusive le dio a un amigo que en caso de que él de repente muera o algo por el estilo, se encargue de deshacerse de todo. O sea, estamos hablando de alguien que hizo toda su obra, ¿verdad? Pensando al fin y al cabo, en no exponer eso, ¿verdad? Y Claro. tenemos la realidad hoy en día que justamente estamos hablando de una obra súper valorada, ¿verdad? De sus libros súper aclamados, ¿verdad? Entonces, el hecho, o sea, este tipo nunca se puso a pensar en caerle bien a la gente, o sea, inclusive detestó su obra al final un poco, o sea, podemos también aventurarnos a decir eso. Claro. Entonces, ahí te das cuenta como a veces el arte es inherente a lo que uno crea, a lo que uno piense, porque tu obra ya está, o sea, ya más allá de que uno sea consciente o no, ya llega a la gente, ¿verdad? O sea, y Claro. cuando uno crea, es como que ya tenés ya la cuestión social, ¿verdad? Más allá que vos quieras hacerlo para vos nomás, pero vos tenés un formato en tu mente en donde estás, digamos, interpretando tu idea y es como que le estás exponiendo a alguien. Pero prácticamente vos sabes que cuando haces una obra, esa obra ya no deja ser, ya no es parte de vos, sino que ya es como las personas la interpretan fuera de vos. Claro. Ya es como uno lo escucha, ya es como uno lo lee, ya es como uno lo siente, ya no... Verdaderamente ya no es parte de vos. Siempre tenemos que ver eso. Llegamos realmente a algo interesante, porque yo mismo, ¿verdad? Y creo que muchas personas en su experiencia ¿verdad? De artista o de creativo, de músico, lo que fuese, se da cuenta de que de repente ahí, yo la otra vez tuve un razonamiento así, ¿verdad? Estaba pensando, ¿verdad? Porque
Vivimos en una presión de la sociedad de exigencia de que si vos haces algo tenés que ser bueno en eso. Pero muchas veces yo me di cuenta y escuché en una entrevista de Charly García también, porque Charly estaba en una entrevista y le dicen, bueno, tu música, no, le dice, no mi música. Yo no tengo música, esa es la música, le digo. Y el otro se queda así como, ¿qué? ¿Verdad? No, pero vos hiciste... Sí, yo hice, sí pasó por mí, pero... Buenísimo. Pero esa es la música, yo no soy dueño. Aparte está el tema de la influencia, tipo de que... No, la música original, ¿verdad? Porque quitaron también en el famoso dicho que no sé si quién era el que dijo, ¿verdad? Si era Stravinsky, quién era que dijo que... Un buen músico copia, el mejor músico roba, ¿entendés? O sea, no hay nada original. Nace a partir de una obra que le gusta y ahí empieza a hacer, sí, está bien. Pero entonces, ese razonamiento que yo quité de ahí para no perderme tanto, ¿verdad? Era... yo cuando hago algo, cuando un músico hace alguna obra de arte, o realmente yo me doy cuenta de que la primera intención es como pura. La primera intención es como la magia. Sí. Después la vas retocando y después cada vez se vuelve más cansador y menos atractivo, creo. Porque estás volviendo a reproducir algo una y otra vez. Y cuando repetir una cosa muchas veces ya es aburrido. En cambio, lo que a un creador le gusta es el eureka, ¿entendés? Acá está, esto es así, suena. Y eso se desvanece ahí. O sea, esas notas y el espacio y el vacío entre esas notas pasan cuando están sonando. Y cuando dejan de sonar, ya se fue. Ya terminó. Ya. Y por eso de repente, esa es la diferencia también que hay de repente entre ir a un concierto y escuchar un álbum. O por ejemplo ahora escucharle a los DJs que a veces tipo hay algunos que hasta ponen su pendrive y hacen sonar música, ¿no? Claro, un paréntesis. Hay veces que cuando la música te llega en serio no deja de sonar en tu cabeza. Exacto. Y cada vez que escuchas o que te acordás parece que te conmueve o que tu pulso se acelera o lo que sea. Lo mismo, creo que puede trascender más allá del momento en el que estás escuchando. Lo mismo una música que después de varios años escuchás es como un golpe a esa realidad nuevamente. Yo le doy un ejemplo, a ver, yo le hago una pregunta a todos los presentes. ¿Vos crees que, a ver, si vos sos un tipo como Charly García, un tipo como Cerati, ¿crees que tu obra no le llegue a impactar a algún familiar tuyo? Alguien muy cercano como a tu hija, por ejemplo. ¿Crees que no le pueda llegar a impactar? ¿Crees que tu hija sí o sí? Sí, creo. Porque generalmente los cercanos es como que no tienen esa dimensión muchas veces de lo que hacen. O sea, estar muy cerca de la gente a veces hace que no veas bien la cosa. Pero obviamente que, claro, así mismo. Y después, ¿puedo decir que valoran igual? Y puede que al principio no sea más difícil. Después, o sea, claro, es como que estar cerca de la estrella, es como que no. Y la estrella muchas veces busca eso también. Entonces, yo no me considero Exacto, yo te doy un claro ejemplo de eso que estás diciendo, vos lo reflejas muy bien. La hija de Luis Alberto Spinetta. En un momento ella estaba con una de sus amigas en una juntada. Y el de reza por vos, en fin, ella estaba en una juntada con sus amigas y de repente alguien pone el álbum El Jardín de los Presentes de Spinetta y la hija de Spinetta pregunta ¿quién es ese? Y le dice boluda. Y sí, exacto, le dijeron es tu viejo. Y ella se pone así, eso hizo mi viejo, ese es mi viejo. Y de ese momento ella explica que la música le empezó a sonar de una forma tan diferente. La ambientación del acento argentino y todo. Claro. Incluido, ¿qué actor que sos? Esto fue el podcast de Asunción Post-Apocalíptico. Muy bien, nos vemos.